La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Estimados televidentes, es un gusto poder saludarles en su programa El Poder de Mercado. Hoy les daremos a conocer temas y personajes de interés. Bienvenidos. En virtud de que la multa decidida por la Comisión de Resolución de Primera Instancia contra el operador económico Conecel S.A., equivalente a un valor aproximado de 138.4 millones de dólares, ha provocado diversas interrogantes y comentarios desde medios de comunicación, operadores económicos y sectores sociales, y por cuanto esta multa, antes de pasar en autoridad de cosa juzgada, podría tener algunas opciones administrativas y jurídicas. Reproducimos un segmento representativo de la opinión del operador económico antes citado, transmitida por su procurador jurídico Dr. Teodoro Maldonado en una conferencia de prensa que ofreció en la ciudad de Guayaquil el día 11 de febrero de 2014, para mayor información de la opinión pública. Quiero comentarles la reciente resolución de la Superintendencia del Control del Poder de Mercado. Quiero empezar por señalar que Claro no ha puesto barreras de entrada para que CNT pueda desplegar su red y por lo tanto Conecel Claro no ha impedido la competencia ni restringido la misma. Ciertamente la multa impuesta por la Superintendencia del Control del Poder de Mercado es totalmente injustificada y desproporcionada. Y quisiera empezar explicándoles por qué decimos que no hemos afectado la competencia ni puesto barreras de entradas. Cuando un operador quiere dar cobertura o servicio a una zona determinada, todo esto depende de la ingeniería de cada operador, de la ingeniería de red, determina la zona y hace lo que se llama una búsqueda o un network planning, generalmente con proveedores como Nokia y Huawei que nos acompañan aquí hoy día, y ellos se encargan de identificar los posibles terrenos dentro de cada zona para poder instalar una infraestructura de telecomunicaciones, una radiobase que se llama en telecomunicaciones. En cada zona, y ciertamente en cada una de las 5 zonas que son materia de la denuncia que presentó CNT ante la Superintendencia del Control del Poder de Mercado, existen varias alternativas para instalar infraestructura. Y por lo tanto, no es cierto que el único sitio idóneo o apropiado era en el que estaba la infraestructura de Claro. Nosotros estamos evaluando la resolución de la Superintendencia del Control del Poder de Mercado y obviamente pues plantearíamos las acciones legales que nos asisten. Usted me está preguntando qué pasaría de llegar a efectivarse o materializarse la multa que ha sido fijada por la Superintendencia del Control del Poder de Mercado. Ciertamente es una multa inmanejable para cualquier empresa y obviamente podrían verse comprometidos planes de desarrollo porque habría que destinar recursos para el pago de esa multa, ¿no? ¿Solo planes de desarrollo, no la permanencia totalitaria de Claro Conecel en Ecuador? No, solo los planes de desarrollo de mejorar telecomunicaciones y mejorar servicios. Y hemos estado defendiéndonos y presentando todas nuestras pruebas de descargo. Entre ellas, informe sobre el proceso de búsqueda de sitios en cada zona, que ha sido incluso pues ratificado por Huawei y Nokia dentro del proceso. También existe un peritaje hecho por el perito Jaramillo, nombrado por la Superintendencia del Control del Poder de Mercado, que ha ido a cada una de estas 5 zonas y ha verificado que en cada una de ellas existen, como digo, varios terrenos, como hemos visto en el video, 7, 11, 12, 4,
en cada uno de ellos, donde bien ha podido instalarse CNT o cualquier otro operador. No hemos tenido acceso a todas las pruebas que ha presentado CNT, nos hemos estado defendiendo a ciegas, porque siendo el denunciado hemos debido tener acceso a las pruebas que ha presentado la otra parte, la parte que denuncia, para poder rebatirlas adecuadamente, pero lo básico es lo que les acabo de explicar. Lo cierto es que existían otras alternativas igualmente válidas o idóneas, ¿no? Y como si yo quiero dar cobertura en determinada zona, ya sé que tengo varias alternativas, elijo una de ellas. Estamos evaluando las acciones a seguir, todavía no hemos planteado ningún recurso, pero vamos a plantear algún recurso. Y como decía, hay básicamente el recurso administrativo ante el propio superintendente del control del mercado, del poder de mercado, y la acción contencioso administrativa, efectivamente ante el Tribunal de Contencioso Administrativa, entre otras, pero esas serían las principales. Lo cierto es que CNT solo pidió instalar su radiobase en esos 5 terrenos. Lo que acabo de explicar respecto de los mismos aplica para todos esos otros terrenos, para todos esos 1.200 y pico de terrenos, o zonas realmente. En esas zonas también hay otros terrenos alternativos donde instalar infraestructura, pero todo eso es hipotético, porque lo cierto, la realidad es que CNT solo ha pedido instalarse en esos 5 terrenos, en esas 5 zonas. Entonces, ¿de qué perjuicio o daño estamos hablando para semejante multa de esa naturaleza? Se ha dejado entonces sin efectividad la cláusula que ustedes han colocado en los contratos donde tienen instaladas... Sí, efectivamente esas cláusulas están suspendidas. ¿Desde hace cuánto? Esas cláusulas están suspendidas, no se han ejercido y se suspendieron en junio del año pasado. Por disposición de la misma Superintendencia del Control del Poder de Mercado, están suspendidas. Claro, estas cláusulas de exclusividad sería entonces uno de los motivos por los que generó la investigación o el proceso que se está siguiendo. ¿No consideran que por ahí pudo haber pasado el problema, más allá de que tienen 5 puntos más donde poder... Claro, pero el tema es que hay que ir a la cuestión de fondo, y la cuestión de fondo es que yo no estoy impidiendo al operador CNT ni a ningún otro operador que despliegue su red, porque por mucho que yo tenga un contrato de cierta forma, lo cierto es que hay varias alternativas en el lugar. Es como en este momento estamos aquí en este edificio, puedo instalar una antena aquí, puedo instalar una antena en el edificio de al lado, en el del frente. Tengo todas esas alternativas. Es lo mismo. No hay ninguna razón técnica para que ellos no hayan escogido sitios alternativos. Y de hecho, como he señalado, en 2 de esos sitios, en Urusca y en Archidona, ya hay una radiobase de CNT. Yo los invito a ustedes que vayan a esas zonas, que verifiquen efectivamente dónde están la infraestructura de cada operador y se darán cuenta que en esa zona hay pues antenas de varias operadoras, por lo menos en 2 de esos sitios, ¿no? Bueno, mire, la cláusula pues no es ilegal, no atenta a ninguna ley, por lo tanto, más allá del motivo o la racionalidad, lo cierto es que no ha tenido ningún efecto sobre la competencia, no ha afectado de ninguna manera ni ha restringido la competencia, no ha impedido que CNT despliegue su red. No es una barrera de entrada para el operador CNT ni para ningún otro. ¿Cuándo fueron firmados esos contratos? ¿Perdón? ¿Cuándo fueron firmados? En diferentes épocas, porque no se olvide que nosotros estamos aquí desde el año 93 y la red ha ido creciendo. Conecel, claro, es cumplidora de toda la normativa ambiental. Yo no estimo que hay ningún impacto de contaminación visual, porque una radiobase pues, que se instale en un sitio o en otro va a causar el mismo impacto visual, de manera tal, aquí lo que CNT quería es construir su radiobase en el mismo terreno. Entonces, el impacto visual va a ser el mismo, o sea, que la ponga en mi terreno o en el de al lado. Señor Maldonado, usted mantenía con el SRI ese proceso a los que se refería Carlos Navas Carrasco. ¿Cómo van? ¿En qué fase están? ¿Siguen en fase de impugnación en la Corte Nacional de Justicia? Ahí están, sí. Esperamos la resolución de los mismos y nosotros pues cumpliremos con las sentencias que se dicten en los mismos. ¿Y el tema de eventualmente, la banda de la 4G, cómo va? ¿Ustedes ya han tenido algún pronunciamiento de parte del gobierno para la asignación de esta radiodifusión? No hemos tenido.
Confiteca S.A. presentó un compromiso de cese que fue aceptado por la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a corrección del cumplimiento de las medidas de corrección ofrecidas. La propuesta fue presentada el 15 de noviembre de 2013 y con alcance el 12 de febrero de 2014, fecha en que se cumple con los requisitos expuestos por la normativa. La firma que acabamos de hacer ahorita con Confiteca muestra que en la gran mayoría de los casos es posible firmar un compromiso de cese con una exoneración de hasta el 100% de la eventual multa. Y este no es un caso único de ninguna manera, y creemos que lo que se está logrando aquí muestra el hecho de que el proceso de transición para el pleno cumplimiento de la ley no tiene por qué ser traumático. En la resolución no se impone importe alguno por valor de subsanación, por cuanto la propuesta de compromiso de cese fue presentada con anterioridad a las notificaciones a Confiteca S.A. La misión de la empresa es deslumbrar al consumidor. Y es deslumbrar al consumidor dentro de las normas legales y los procedimientos que el gobierno establezca. Y creo que bajo ese esquema, para nosotros es muy importante que el consumidor tenga claridad de lo que está consumiendo. Y por ello, repito, esta decisión voluntaria del compromiso de cese y de dejar de usar este insumo con contenido transgénico ha sido ya puesto en marcha por la empresa. Hay un incremento del costo, o sea, la lecitina de soya sin contenido transgénico tiene un incremento del costo que es mayor que la otra, pero la empresa sí está dispuesta a asumirlo en función de lo que el consumidor merece tener como producto. Sin ningún incremento de los productos. No hay incremento de precios. Tomo las palabras del doctor Páez, que ha habido una constante apertura respecto a la superintendencia, no solo para este tema, sino para varios otros temas, de que los operadores económicos se acerquen y firmen compromisos de cese. Yo creo que ha sido en base a esa invitación repetitiva, constante, esa apertura en la cual Confiteca sintió las suficientes garantías para poder acercarse a una institución que a nuestro criterio es muy seria y que el día de hoy lo ha demostrado, para poder conjuntamente llegar a acuerdos que, como mencionaba el doctor Páez, beneficien tanto a la empresa privada, le beneficien tanto a la superintendencia y más que nada le beneficien al público en general, que es el espíritu final de la normativa en materia de competencia. La Intendencia de Investigación de Prácticas Desleales hará el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las medidas de corrección a partir de la notificación de la resolución. El compromiso de cese es una forma rápida y eficiente para terminar las investigaciones, evitar sanciones y restablecer la competencia. Debido a la naturaleza del servicio de telefonía móvil, las empresas tienden a acaparar grandes porciones del mercado, pues la oferta es relativamente poca, como en el caso de México, donde un oferente principal posee el 70% del mercado y lo restante es repartido entre dos compañías más. La primera de estas compañías, haciendo abuso de poder de mercado, decidió regalar los 5 primeros minutos de interconexión en llamadas, siempre y cuando fuese dentro de su propia red. Al ser ellos dueños de la mayor cantidad de líneas, convierten a esta promoción en una práctica abusiva de poder de mercado, al ser imposible para las otras dos compañías replicar la oferta. El Estado mexicano, basado en la ley, impuso una multa de $1,000 millones y logró una reducción del 70% en la tarifa de interconexión. Vale también decir que esta multa no se aplicó, pues el beneficio directo al consumidor fue de $6,000 millones. Infórmate en www.scpm.gov.es. Expertos en Derecho Constitucional, Administrativo y Tributario participaron en un diálogo sobre doctrinas jurídicas contemporáneas y el derecho de competencia. La reglamentación de los órganos de control fue uno de los temas que abrieron un amplio debate entre los asistentes. La ley es necesaria. Es necesaria y especialmente porque se trata, empieza desde las consideraciones previas a la regulación que tiene, empieza invocando normas constitucionales relacionadas con el consumo y las libertades que deben tener los ciudadanos
de elegir los mejores productos, de tener la libertad la libertad de elección sobre lo que es más conveniente a sus intereses y la protección de sus derechos de consumo, ¿sí? Y evitar también que los monopolios o los privilegios que tienen ciertas compañías o ciertas empresas puedan afectar al ciudadano. En eso es algo muy positivo, es algo que se esperaba. A la ley, ninguna ley, toda cuestión humana es perfectible. Es necesario un poco ajustar el tema de las facultades sancionadoras. A lo largo de este evento académico pues se ha hablado mucho sobre qué naturaleza tienen esa facultad sancionadora. Es necesario entenderla en su real dimensión, no es punitiva, sino es disuasiva y correctiva. Además de que también debe la ley y los funcionarios que la aplican tener muchísimo respeto a los derechos del debido proceso, ¿sí? Ese tipo de cosas es necesario profundizar en la ley y para que los propósitos del constituyente se cumplan a cabalidad sin menoscabo de derechos fundamentales que también son necesarios de tutelar y los debe tutelar cualquier autoridad, incluyendo las que tienen a su cargo la competencia del control del poder de mercado. Por otra parte, el doctor Rafael Ollarte manifiesta que con la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado se va a mejorar la competencia en el país. Efectivamente, una de las cuestiones que tuvo el Ecuador y que lo reconoció el constituyente, tanto el de Montecristi 2008 como el de Sangolquí el 98, era la ausencia de normas en materia de competencia. ¿Esto qué generaba? Que usted realiza un emprendimiento, se pone un negocio, presta un servicio y podía acaparar el mercado o podía impedir que otras personas realizaran las mismas actividades a través de una serie de prácticas ilegítimas. Por ejemplo, un gran supermercado podía impedir que el producto que le da su proveedor sea vendido a pequeños comerciantes. Y de este modo, ¿qué hacía? El supermercado naturalmente puede vivir sin vender el producto del proveedor, pero el proveedor requiere que un gran supermercado le compre el producto porque él gana así, no gana vendiéndole a pequeños tenderos. Entonces, con esa práctica anticompetitiva, ¿usted qué podía hacer? Cerrar otros locales, impedir que otros particulares también realizaran sus emprendimientos. De esas prácticas que fueron tan comunes y que incluso generaron quejas por parte de otros países, ¿ya? El caso que hubo que ir respecto a un supermercado que fue obligado a cerrar porque los proveedores no le vendían los productos, porque los grandes supermercados condicionaban la compra de esos productos a que no le venda al otro. Entonces eso impedía abrir el mercado y naturalmente eso me permite a mí con esta práctica anticompetitiva cobrar precios mayores por productos que son no tan buenos. En cambio, cuando usted abre el mercado y cuando usted regula el poder del mercado, que hay que regularlo ciertamente, impidiendo esas prácticas anticompetitivas, finalmente se beneficia al ciudadano. Esto es una ley requerida ciertamente. Tiene ciertamente sus bemoles la ley, tiene sus dificultades como cualquier ley. Pero claro, también se están cumpliendo mecanismos de impugnación respecto a aquella ley. Pero en general, la ley tiene un gran mérito que es, en principio, existir. Lo demás lo podemos seguir conversando en el transcurso del tiempo. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizará este y otros conversatorios en varias ciudades del Ecuador con el fin de generar diálogos e intercambios de experiencias para la construcción de ideas en beneficio de la ciudadanía en general. El conversatorio Compromisos de Cese se realizó en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, con la participación de importantes figuras en el ámbito de las diferentes cámaras que operan en el país. Autoridades de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron en las diferentes ciudades del país los compromisos de cese estipulados en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. A continuación, les damos a conocer el recorrido realizado con la participación de diversos actores. En Guayaquil con las cámaras de comercio e industrias. En Quito con la Cámara de Industrias y Producción. En Cuenca con la Cámara de Comercio e Industrias. Y en Manta con la Cámara de Industrias. La temática central del conversatorio fue la invitación abierta por parte de las autoridades de la institución para que los empresarios conozcan y se acojan a los compromisos de cese estipulados en el artículo 89 de la Ley Orgánica. El compromiso de cese es un instrumento legal que permite de forma rápida y eficiente terminar las investigaciones, evitar sanciones y restablecer la competencia. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado
es una institución dispuesta a establecer relaciones tanto con la ciudadanía como con los operadores económicos, para que tengan pleno conocimiento de cada uno de los artículos que forman parte de la ley orgánica. Si usted desea conocer más acerca de los compromisos de cese, le invitamos a visitar nuestra página web www.scpm.gov.es. En el siguiente reportaje le invitamos a conocer el desarrollo de las transnacionales a nivel mundial desde sus inicios. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a lo largo de su gestión, ha realizado diversos eventos con el objetivo de generar espacios de diálogo. En el 20º Seminario Internacional Transnacionales y Crisis, realizado el pasado 6 y 7 de noviembre, se expuso la importancia, expansión geográfica y maneras de integración de las transnacionales a lo largo de la historia, cuyos detalles conoceremos a continuación. El antecedente inmediato de las transnacionales es el capitalismo, cuyos inicios datan del siglo XVII en Europa. Sucesos como la globalización neoliberal sirvió a las transnacionales para poder expandirse a otros países y obtener recursos naturales más económicos. En la primera década de este siglo en Estados Unidos comenzó un proceso de fusiones de carácter horizontal entre empresas de menor tamaño con el propósito de consolidar su sector y de ganar cierto poder en el mercado. Por presiones populares, las autoridades buscaron limitar esta operación con la legislación antitrust. En Latinoamérica, entre los años 2010 y 2011, se registraron adquisiciones y fusiones por cerca de 120.000 millones de dólares, aunque en el 2012 se registraron en 70.000 millones. La gran mayoría de estas transacciones se han ubicado en países como Brasil, México y Colombia. De acuerdo a datos de la revista Forbes, se destaca que 7 de las mayores corporaciones centran sus actividades en el sector de gas y petróleo. Las fusiones y absorciones constituyen uno de los medios principales para mantenerse en la cumbre de esta pirámide del poder económico. De las 200 mayores corporaciones, se observa que el 30% de estas se encuentran en Estados Unidos, seguido por Japón con el 13% y Francia respectivamente con el 8%. Además, en un estudio realizado por Stefania Vitali, James Gladfelder y Stefano Battistone, en el 2011 se descubrió que 737 corporaciones multinacionales tienen el valor accionarial del 80% de las grandes compañías del mundo, y solo 147 controlan el 40% de ellas. Por ello, los países desarrollados controlan el 81% de las empresas y el 83% de las ventas de las 500 multinacionales más grandes del mundo. En el Ecuador, el mayor número de operaciones de fusión y adquisición se registró en el año 2006, mientras que en el 2013 la actividad disminuyó con un total de 4 operaciones. Le invitamos a conocer más acerca de este tema en las próximas emisiones del programa El Poder de Mercado y a visitar nuestra página web www.scpm.gov.es. Libre mercado. ¿Cómo? ¿Libertad de qué? Sí, libertad de mercado. Todos los productores compiten por ofrecer su producto al mejor precio posible. Es justo y a la final es la gente la que sale ganando, pues tiene diversidad de productos y el precio lo regula la misma demanda. Bacán suena mi pan, pero mira, en tu dibujo yo borro a Ed. Estos se ponen de acuerdo y tenga tu libertad de mercado. Suben el precio a lo que le da la gana y luego, ¿a quién le vas a comprar? A ellos mismos, pues. Ay vos, sigues en el pasado. Es obligación del Estado controlar a los monopolios. Ya dice. ¿Y tú crees que esto suceda, sabiendo cómo son esta empresa de esa vida? Sucederá y sucedió. Fíjate en El Salvador, donde las 3 únicas empresas harineras se pusieron de acuerdo para de un día al otro subir el precio de sus productos, sin más razón que la codicia. Pero allí el Estado se paró duro e hizo respetar la ley. Lo importante no es quejarse, sino informarse. Infórmate en www.scpm.gov.es. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado lleva a cabo el 24º Seminario Internacional y 12º de Tecnología y Regulación Mercado Energético 2 en el Salón Politécnico 2000 desde las 9 horas. El seminario se desarrolla a través de conferencias magistrales dictadas por expositores nacionales e internacionales, en donde se trata el tema del sector energético y la posibilidad de generar normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales que deben ser discutidas y abordadas constantemente por la ciudadanía.
Mónica Herrera, representante del Ministerio de Finanzas, señala la importancia del sector energético y la priorización que se brinda desde el Estado para el desarrollo de proyectos emblemáticos relacionados con el mismo. Muy importante, la verdad, la participación de este sector juntamente con el sector social, que es otra área a la que se le ha dado un énfasis importante durante estos últimos años, básicamente el sector energético, tanto así que desde el Ministerio de Finanzas también se contribuye con asignaciones para cubrir déficit tarifario y tarifa de la dignidad, que justamente son subsidios direccionados a la población con menores recursos económicos. Sí, aproximadamente los recursos asignados para el sector energético hablamos de unos 1.500 millones de dólares que, tomando en cuenta versus el total del presupuesto del Estado, estaríamos hablando entre un 8 y 10% del mismo. Este espacio de diálogo cuenta con la colaboración de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Al respecto, su vicerrector académico manifiesta la relevancia del tema en la formación profesional de los estudiantes. La universidad orienta su actividad hacia el desarrollo de la empresa en base a la generación de profesionales que tengan estas características. Entonces a la universidad le interesa por sobre todo incluir en sus currículos estos temas que son de interés general y generar nuevas opciones de carreras hacia futuro al interior de la universidad. Conozca más detalles del 24º Seminario Internacional y 12º de Tecnología y Regulación, Mercado Energético 2, en las próximas emisiones del programa El Poder de Mercado. Organizaciones populares de Quito, Guayaquil y Cuenca dieron los primeros pasos para la conformación de la red de comité de usuarias y usuarios del mercado. Un comité de usuarias y usuarios es una organización independiente integrada por ciudadanas y ciudadanos, mismos que deciden con plena libertad y autonomía montar un mecanismo de vigilancia y control popular. La propuesta de la red de comités de usuarios y usuarias del mercado es concebida como una propuesta ciudadana, es decir, que la ciudadanía organizada de forma autónoma y con capacidad de decisión por sí misma se organiza para formar parte de un mecanismo de vigilancia popular en temas de mercado. Cabe decir que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado únicamente es una institución que brinda soporte a los comités de usuarios, pero que los comités de usuarios como tal, comités de usuarios y usuarias, se deben a sí mismos como entes autónomos con capacidad de decidir, de movilizar, de organizar y de vigilar de forma popular el mercado. El objetivo de los comités es receptar denuncias sobre problemas relacionados con el funcionamiento del mercado y las necesidades de la población. También se proponen movilizar y organizar a la ciudadanía para exigir que los derechos sean cumplidos. El Comité de Usuarios es una organización social popular para la exigibilidad de derechos. Estos comités tienen la función de reunirse para exigir que se cumplan sus necesidades, sus derechos fundamentalmente relacionados con los aspectos de mercado. Esta es una iniciativa que, a pedido de los comités de usuarios, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, en conjunto con el Consejo de Participación Ciudadana, estamos dándole el soporte necesario para su desarrollo. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado anima a que la población se organice y forme comités de usuarios y usuarias del mercado, mecanismo autónomo para la exigencia de derechos y conquista de necesidades populares. Llegamos al final de su programa El Poder de Mercado. Le esperamos la próxima semana con temas y personajes de interés. Recuerde visitar nuestra página web www.scpm.gov.es y seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla. Una buena semana, hasta la próxima. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.